del, del Instituto Nacional de las Personas Mayores, y vamos a tener el día de hoy la capacitación Blana y Virapital, las TIC, al servicio del cambio hacia el paradigma del envejecimiento activo. Comienzo diciendo que la capacitación del día de hoy va a ser grabada y el video resultante de la actividad será de acceso público, conteniendo la imagen de cada una de las personas participantes. El tratamiento de la información se realizará de conformidad con la Ley 18.331 de 11 de agosto del 2008 de protección de datos personales y acción de habeas data. Esto mismo que acabo de decir está también en el chat, por si lo quieren también encontrar allí. Invitamos a las personas participantes a la actividad silenciar sus micrófonos y, si es posible, también dejar la cámara encendida. Como comenté inicialmente, hoy se va a presentar y se realizará la capacitación denominada Blana y Virapital, ASTIC, al servicio del cambio hacia el paradigma del envejecimiento activo, que va a estar a cargo de Agustina López, que es licenciada en Sociología por la Universidad de la República, diplomada en Políticas Culturales de base comunitaria de Flaxo y coordinadora territorial del Blana y Virapitá. También estará a cargo de la capacitación Diego Cajade, contador público por la Universidad Católica, coordinador territorial del Blana y Virapitá. Silvana Carballo, educadora social egresada del Instituto de Formación en Educación Social, referente territorial del Blana y Virapitá en Montevideo. Y Vanessa Hodel, licenciada en Psicología por la UDELAR, diplomada en psicogerontología por la UDELAR, coordinadora territorial del Blana y Virapitá. Y también queremos destacar que en el evento de hoy contaremos con la intérprete en lengua de señas Lorena Cristech. Más o menos para contextualizar la capacitación de hoy, cabe señalar que en el año 2015 surge lo que es el Blana y Virapitá en la órbita del Centro Ceibal, como una política pública de alcance nacional para dar respuesta a la brecha de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, de las personas mayores de bajos recursos, en el marco del decreto 130-15 del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay. Este plan, el Blana y Virapitá, ha aceptado el desafío de desarrollar metodologías de enseñanza para las personas mayores, con el objetivo de que ellas puedan acceder a conocimientos e información para propiciar a su vez su participación y el ejercicio de sus múltiples derechos, como así lo dispone la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Se trata de una política transversal que busca dialogar constantemente entre lo que es la diversidad territorial, generando nexos con las demás políticas, instituciones y también las organizaciones de la sociedad civil, para promocionar los derechos sociales, culturales y políticos de la población. A través de la capacitación de hoy se compartirán experiencias de esta política pública innovadora, cuyo objetivo es la inclusión digital para lograr la inclusión social, y también se compartirán desafíos, oportunidades en relación con el cambio de paradigma conceptual sobre vejez en Uruguay. Al finalizar las presentaciones de las compañeras va a haber un espacio para el intercambio donde se van a poder hacer consultas sobre la exposición conceptual. Agradecemos que, si bien toda pregunta es obviamente bien recibida, agradecemos que se puedan ceñir a este tema concreto, dado el tiempo que es limitado, obviamente. Se van a poder hacer de manera oral o también a través del chat. Pueden escribirlas allí, que estaremos atentos a cada una de las preguntas. Y por último, de mi parte, en esta primera instancia de lo que va a ser la actividad de hoy, cabe destacar que la actividad forma parte de un ciclo de capacitaciones virtuales organizado por el Instituto de las Personas Mayores, Instituto Nacional de las Personas Mayores y Mayores, que se viene desarrollando durante todo el año y se continuará desarrollando durante todo el año. Dada esta introducción, le doy la palabra a la compañera de Virapitá que comenzará, Agustina. Gracias, Javier. Primero que nada, agradecer al Instituto Nacional de las Personas Mayores por habernos convocado para participar
de esta instancia tan importante, de estos ciclos de capacitación, que tiene que ver con poder compartir la política pública que está siendo pensada para las personas mayores y poder generar estos espacios de intercambio. Comenzar comentándoles bueno, que Plan Ibirapitá, así como bien comentó, surge en el año 2015, somos una política joven, por así decirlo, porque tenemos 6 años nada más. La misión que tiene Plan Ibirapitá es la inclusión digital al servicio de las personas mayores con el fin de mejorar su participación social y la equidad, ¿no? Y por ende el bienestar de las personas mayores. La idea un poco es compartir parte del proceso del desarrollo de la política, ¿no? Obviamente, si bien somos muy jóvenes, hemos sido una política muy dinámica y bueno, y hay que hacer un poco de recorte de todo porque si no, no nos dan los tiempos para toda la información que tenemos para compartir, y menos en estos tiempos de la dinámica virtual, ¿no? Pero bueno, para que sea provechoso y teniendo en cuenta la virtualidad, hemos decidido ordenar este proceso de acuerdo a 2 criterios. Esta es como la explicación metodológica de cómo vamos a ir guiando la charla. En primer lugar, uno de los criterios es a partir de los objetivos del Plan Ibirapitá, desde una línea cronológica, cómo fuimos atravesando los diferentes objetivos. Y esos 3 objetivos, a su vez, los vamos a estar mirando desde 4 dimensiones. Una es la dimensión operativa, la otra es la dimensión humana, por así decirlo, que es de la población objetivo, ¿no? Con quienes nos encontramos, cuáles fueron esos desafíos. El proyecto pedagógico que desarrolló Plan Ibirapitá, y por último, la interinstitucionalidad. Entonces, desde esas 4 dimensiones, atravesadas por los objetivos y la temporalidad de estos 6 años, es que vamos a estar un poco explicando cómo ha sido el proceso de esta política. Antes de comenzar con la parte operativa, con la dimensión operativa, que es la que me toca presentar, quiero hacer una pequeña contextualización. Plan Ibirapitá es la primera política pública de inclusión digital para personas mayores de alcance nacional en la región. Esto quiere decir que desde sus inicios fue una política innovadora que se fue construyendo y transformando a partir del análisis de indicadores de monitoreo y resultado. Ahí está la presentación. Bien, Plan Ibirapitá parte del objetivo de disminuir la brecha de acceso, para luego poder desarrollar el proceso de inclusión digital a través de otros objetivos. Cada uno de estos 3 objetivos que vamos a estar comentando se fueron nutriendo. En primer lugar, de la respuesta en territorio de las personas mayores. Luego, obviamente, del marco de derechos, y a esto nos referimos explícitamente a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el paradigma de envejecimiento activo, de las observaciones de otras instituciones y políticas que trabajan con personas mayores, así como de la academia, que cumple un rol fundamental, y obviamente de las herramientas de medición interna que vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. O sea, con todo esto es que la política se va transformando y va creciendo en estos 6 años. Entonces, los 3 grandes objetivos de Plan Ibirapitá hasta ahora han sido, en primer lugar, el objetivo primero, la accesibilidad, luego el uso y apropiación, y por último, la participación y comunidad. Laura, si te animás a pasar a la PPT que tiene como la línea, que creo que es la tercera. Ahí va, acá. Esta es un poco la línea de tiempo que planteamos. No significa que en estos cortes se haya terminado un objetivo, no, por ejemplo, el objetivo de accesibilidad atraviesa todos estos años, pero sí nos parece importante hacer esta categorización temporal porque desde la reflexión y desde el análisis pudimos identificar algunos hitos que hicieron que marcaron el rumbo de la transición entre objetivo y objetivo. En primer lugar, el objetivo de accesibilidad se plantea desde el inicio, en el 2015, y tiene su fuerte en estos 3 primeros años, que es básicamente el despliegue operativo de accesibilidad.
Plan Ibirapitá es encomendado para ser desarrollado en la órbita de Plan Ceibal, que es la Política Nacional de Inclusión Digital para Niñas, Niños y Adolescentes, que fue creada en el año 2007, por lo que Plan Ceibal proveyó de la infraestructura, logística y organización para el despliegue en territorio. El primer gran objetivo a nivel ejecutivo del Plan Ibirapitá fue generar la accesibilidad a las TICs a los beneficiarios, definidos en esta primera fase de la política a los beneficiarios como todas las personas jubiladas que no estén en actividad y que perciban una jubilación igual o menos a 8 BPC. ¿Sí? La accesibilidad es clave y punto de partida para la disminución de la brecha digital. Y por accesibilidad se entiende la entrega de un dispositivo electrónico, tablet, con una interfaz pensada específicamente para las personas mayores y conexión gratuita a Internet. ¿Ah? Son estos tres elementos: la tablet, el dispositivo material, la interfaz, que vendría a ser el software adaptado, y por último, la conexión gratuita a Internet. Siguiendo la experiencia de Plan Ceibal, la ejecución de este primer objetivo comenzó en departamentos del interior, siendo Montevideo y Canelones los últimos en donde se realizó su implementación. Esto es muy importante a la hora de entender que Plan Ibirapitá es una política de territorio, es una política nacional de territorio y de cercanía. En esta primera etapa, en esta primera fase de la política, del despliegue operativo, fue súper importante la coordinación con otras áreas estatales, como el Banco de Previsión Social o Antel, en relación a las conectividades, que brindaron el servicio de Universal Hogares en las casas. La fase de accesibilidad tuvo su fuerte entre los años 2015 y 2017, donde la cantidad de entregas de dispositivos cubrió el 51% de la población habilitada. Durante esta fase, los recursos y presupuestos de Plan Ibirapitá se concentraron en el despliegue logístico para realizar las entregas de tablet en los 19 departamentos del país. Bien, en el 2018 y 2019, la política cambia. Y empieza a desarrollarse el objetivo de uso y apropiación, ¿sí? La inclusión digital, en su resignificación como herramienta de inclusión social, no puede limitarse a la disminución de la llamada brecha digital de acceso, es decir, la accesibilidad al dispositivo por sí sola no asegura la integración de la tecnología a la vida cotidiana de las personas. Para que el acceso tenga un impacto real, las personas deben comprender e integrar los beneficios que ofrecen las TICs. La apropiación supone ir más allá del uso instrumental de la tecnología. Implica incorporarla, transformarla y dotarla de significados para lograr determinados objetivos. Esta segunda fase de apropiación se comenzó a implementar en el año 2018, cuando se había logrado ya el alcance del 64% de los beneficiarios habilitados. O sea, estábamos casi que llegando a cumplir el primer objetivo, y ya habiendo hecho un despliegue masivo de dispositivos y habiendo acortado la brecha digital de acceso, fue que los recursos de Ibirapitá empezaron a virar un poco hacia el desarrollo del segundo objetivo, que es el de uso y apropiación. Aquí también hubo un cambio logístico importante, donde se comenzaron a entregar dispositivos con chip para tener internet móvil. Los primeros dispositivos no tenían chip, sino que se conectaban a una antena de Wi-Fi, y para eso sí fue el despliegue con Antel, para poder poner conectividad en las casas. En esta fase hubo un ajuste logístico donde las tablets ya venían con un chip para poder tener internet móvil, que eso también hizo gran diferencia. Pero bueno, habiéndose encaminado el primer objetivo de accesibilidad a nivel país, lo que sucedió fue una reconfiguración del equipo técnico, el equipo del Plan Ibirapitá, que se modificó en pos de esa profundización. O sea, la estructura de recursos humanos de Ibirapitá también se modificó para poder empezar a desarrollar el segundo objetivo. Y se incorporó a la organización la figura del referente departamental, que además de las tareas operativas de entrega del dispositivo que desarrollaron, pasaron a tener una cercanía territorial fundamental para el acompañamiento en el aprendizaje, la gestión de redes y el trabajo interinstitucional con otras ofertas estatales. Para nosotros, para Plan Ibirapitá, la figura del referente departamental ha sido desde el momento de su creación clave, tanto para la inclusión digital, en el uno a uno con las personas,
como para poder tener una lectura más precisa del territorio, de las necesidades de las personas mayores y de sus comunidades. Y aquí es también cuando empieza el proyecto pedagógico más grande de Plan Ibirapitá. Si bien ya había comenzado en el 2015, y esto vamos a profundizar en el proyecto pedagógico más adelante con mi compañera Silvana, sí es acá cuando empieza un despliegue y una diversificación de oferta pedagógica para las personas mayores. Y acá es que se empieza a ofertar los talleres temáticos y los espacios Ibirapitá, que son como espacios de consulta. Y bueno, allí tenemos datos, obviamente aquí los indicadores fueron la cantidad de asistencias a esos talleres, la cantidad de talleres, la cantidad de inscriptos, tenemos como unos cuantos indicadores que nos fueron a la vez mostrando cuáles eran los talleres que les interesaban más a las personas, cuáles eran los que quizás eran más instrumentales y otros que tenían otro tipo de contenido que les era más interesante. También súper importante tener en cuenta la territorialidad y la idiosincrasia de cada departamento y esa diversidad que tienen las vejeces, pero además las diversidades culturales, sociales. Y bueno, y lo que pudimos observar en estos años, en este periodo, en el 2018 y 2019, Lau, si querés puedes adelantar dos, en la PPT. Esta es, bueno, esto, ¿no? Que para esta fecha ya habíamos llegado casi al 70% de la cobertura. Y entre el 2018 y el 2019 hicimos más de 3.000 talleres y actividades en todo el país, donde participaron más de 32.000 personas mayores. Y en estos años pudimos observar que la apropiación de las TICs por parte de las personas mayores brindaba nuevas posibilidades, tanto en el desarrollo individual como de su rol en las comunidades. Para profundizar esto, se comenzaron a realizar, además de los espacios de talleres y de consulta, que son tradicionalmente llamados estos espacios de alfabetización digital, ¿no? Se empezaron a desarrollar actividades de dinamización en todo el país. En el año 2019, se realizaron 266 actividades de dinamización en todo el territorio nacional, 38 encuentros llamados Conocé Ibirapitá, en 27 localidades, o sea, descentralizando a su vez, y 4 eventos institucionales, entre ellos el Festival Ibirapitá, que fue el primer festival pensado para las personas mayores. Entonces, en esta etapa lo que vemos es que hubo un gran despliegue y diversificación de la oferta, de las instituciones con las que trabajábamos, se dio una ampliación de las redes territoriales al fortalecer la figura del referente departamental, y se fueron a la vez generando más proyectos interinstitucionales e intergeneracionales. Entonces, este escenario fue propicio, si querés, Lau, podés adelantar una, para comenzar a construir el tercer objetivo, que es el de participación y comunidad. No podíamos construir este tercer objetivo sin primero, obviamente, la brecha de acceso y la brecha de uso. Una vez habiendo desarrollado y habiendo desarrollado también como el aparato estatal, por así decirlo, en los diferentes territorios y departamentos para contener esa demanda de inclusión digital, tanto en el acceso como en el uso, entonces sí podíamos dar paso a un para qué, ¿no? A para qué de la inclusión digital, y que es la misión de Ibirapitá, que tiene que ver la inclusión digital para la inclusión social. A nivel operativo, en el periodo 2018 y 2019, también tuvimos otro gran cambio, que es que todos los años hacemos encuestas de uso, ¿no? Y en estos años, la encuesta de uso nos empezó a devolver que empezó a haber una migración de dispositivos hacia teléfonos móviles. Esto significa que la tablet fue ese primer acercamiento de disminución de la brecha y de inclusión, y luego las personas por sí mismas iban migrando hacia otro tipo de dispositivos, básicamente hacia celulares. El final del 2019 para nosotros se presentó como un desafío, porque bueno, teníamos que ver qué estaba pasando con esto de que la gente esté mirando los celulares, qué podemos ofrecer, cómo podemos seguir generando la inclusión digital, y también para nosotros fue un hito
habernos presentado a competir como institución y como política pública al premio del Instituto Nacional de Calidad a compromiso con la gestión pública, ¿sí? Este es un premio que implica una revisión de los procesos de calidad, de las metas, de los indicadores, de los objetivos, como de la organización y de la logística como pura y dura de la política. Y en el 2019 ganamos el premio INACAL, la categoría oro por Plan Ibirapitá, por nuestro compromiso con la gestión pública, y además una mención en equidad de género. ¿Sí? El objetivo de esto es la mejora continua del plan y de sus procesos y de sus objetivos, sus indicadores, que son los que utilizamos constantemente para transformar la política pública. Luego tenemos este último periodo, el 2020 y 2021, con pandemia de por medio, en donde iniciamos un 2020 enfocados hacia la participación, hacia generar más participación y comunidad, con esta idea de ser una política transversal que dialogue con el resto de las instituciones y las políticas que ofertan servicios hacia las personas mayores. A inicios del 2020 la cobertura de acceso al dispositivo era del 70% de la población habilitada, y entonces allí decidimos ampliar la población objetivo, no para la accesibilidad, porque eso está por decreto y no lo podíamos modificar, pero sí para el segundo y tercer objetivo, que también implican inclusión digital, que tiene que ver con disminuir las brechas sobre uso y apropiación, y esto de la generación de comunidad. Y entonces, a finales del 2019, lanzamos la API Ibirapitá, que para cualquier dispositivo Android, con contenidos habilitados para cualquier persona mayor de 60 años. Entonces íbamos a arrancar un 2020 abriendo al total de la población de personas mayores la posibilidad de tener un proyecto pedagógico que les acompañe en esa inclusión digital, y con una pata fundamental que es involucrar a la comunidad y a las demás instituciones en el proceso de inclusión digital. A ver, somos una política que en su momento teníamos un equipo técnico de 40 personas para incluir digitalmente a 230.000 personas. No hay cuenta que nos dé la posibilidad de hacer eso realmente en el 1 a 1 si no involucramos a la comunidad. Y para eso necesitamos que haya un ida y vuelta, que haya un habitar de las personas mayores en sus comunidades y una comunidad abierta a compartir y al intercambio intergeneracional con la comunidad, desde las instituciones, desde las organizaciones sociales, desde los territorios. ¿Por qué? Esto es porque además tradicionalmente la vejez, o en este análisis que estamos haciendo ahora por suerte con la academia y pudiendo problematizar las cuestiones de las vejeces, los lazos con la comunidad se tienden a debilitar cuando a veces se rompen. Y entonces lo que nosotros intentamos hacer es, si bien esos lazos se vieron más debilitados aún por la brecha digital, la idea es que la inclusión digital de las personas mayores pueda generar un puente nuevamente con estas formas nuevas que tenemos de comunicarnos y de construir sociedad y comunidad, que las personas mayores puedan apropiarse de esas formas también para dialogar con el resto de las instituciones y generar un proceso de inclusión social. En la dimensión comunitaria, los talleres, los espacios Ibirapitá, los proyectos de dinamización, los proyectos intergeneracionales, tienen el objetivo de tejer redes entre los propios beneficiarios y los diferentes actores de la comunidad. Obviamente que en pandemia esto fue un quiebre, ¿no? Nos encontramos con muchos desafíos porque estábamos en el proceso de inclusión digital, entonces había mucha gente que ya tenía algunas herramientas, pero otras personas no. También el pasaje, como bien algunos saben, pasamos de estar en la órbita de Ceibal en el 2020 a la órbita de BPS. Eso implica un movimiento institucional, un movimiento de procesos, un movimiento de organización, un movimiento de logística,
que el aparato estatal debe todavía encontrar la forma de rearmar rearmar este puzzle, por así decirlo. Entonces, como estamos en ese proceso todavía, lo que teníamos proyectado para el 2020, y obviamente en pandemia, se nos vio un poco trunco, pero de todas formas ahora estamos como intentando reconstruir este último objetivo, que lo estamos diseñando, y que lo que estamos buscando es promover la participación y el empoderamiento de las personas mayores, y afianzar el paradigma de envejecimiento activo. ¿Ah? Y esto lo vamos a hacer a través de 4 líneas estratégicas, que es entretenimiento saludable, envejecimiento activo, democracia y participación cultural, y ciudadanía digital. A través de estas 4 líneas vamos a estar trabajando para reafirmar el paradigma de envejecimiento activo y la inclusión social a través de la inclusión digital. Pero bueno, este tema lo vamos a retomar más hacia el final, pero para ir cerrando este segmento, que creo que ya me pasé, y para dar paso a mi compañera, Vanessa, es clave destacar la importancia que ha tenido para esta política pública incorporar la dimensión humana, ¿sí? Y con esto me refiero el comprender la diversidad de etapas que implica el proceso de envejecimiento, y también identificar la construcción simbólica que nuestra sociedad tiene en torno a este tema, para poder, desde lo empático, lo reflexivo y respetuoso por los derechos humanos, generar puentes y oportunidades para mejorar el bienestar de las personas mayores y de la sociedad en su conjunto. Bueno, me toca a mí. Buenos días. Mi rol y bueno, un poco la propuesta ahora es plantear y hacer un poco el foco en las personas mayores, ¿no? En estos desafíos y oportunidades de una política de inclusión digital para personas mayores en Uruguay, poder como reflexionar sobre la intersección entre vejez, tecnología y aprendizaje. Y bueno, en ese interjuego la idea es explorar estos 3 momentos del plan y bueno, las singularidades o las cosas que nos fuimos encontrando. Por un lado, ¿no? En el inicio, ¿no? En 2015 hasta 2017, con la brecha de acceso, que fue como bueno, nuestro punto de partida. Después, desde 2018-2019, el uso y la apropiación, ¿no? Segundo objetivo, cómo eso dio apertura a lo heterogéneo y a la diversidad. Y el tercer momento, que es de 2020-2021, con el tercer objetivo, que es participación y comunidad, las redes y el contexto de la virtualidad, y también un poco el desafío de la pandemia, cómo ha impactado con esto del foco en las personas mayores y la inclusión digital. Bueno, empezando, ¿cuál fue el punto de partida en 2015? ¿Cuál fue el contexto social y cultural? Ahí, si querés, pasa a la siguiente. Ahí va. ¿Y cuál era la situación del país en torno a las políticas de vejez? También nos parece importante como iniciar desde ahí, ¿no? En este foco que estamos haciendo sobre personas mayores. Y bueno, partimos de un contexto de envejecimiento poblacional. Como es sabido, Uruguay se encontraba y se encuentra en una fase avanzada de este fenómeno demográfico, ya conocido, y eso implica el reto en pensar oportunidades para sostener y ampliar las capacidades a este grupo en cuanto a dimensiones de independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Esto generó y continúa generando la necesidad y el compromiso del Estado de poder ampliar las políticas que vayan con el foco hacia la vejez, ¿no? Entonces, en el 2015 podemos decir que hay un avance en agenda de derechos. Voy a mencionar 2 antecedentes. Uno de los fundamentales es que en 2009 se crea el Instituto Nacional de las Personas Mayores, ¿no? Como organismo rector en políticas de vejez y envejecimiento, y también en 2016 Uruguay ratifica la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que da el compromiso en el marco internacional. En ese momento, en ese contexto, surge Ibirapitá como la primera política nacional en América, con el objetivo de la inclusión digital de las personas mayores, ¿no? Se asume ese compromiso en ese marco de derechos, así como también en la promoción de un envejecimiento activo, ¿no? Este compromiso con el envejecimiento activo implica contar con ofertas de programas y servicios que colaboren en brindar oportunidades de integración social, recreación, acceso a la cultura,
potenciación de habilidades y destrezas, y bueno, y la posibilidad del aprendizaje para toda la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, las TICs y la inclusión digital, desde el enfoque del marco de derechos, lo tomamos como un promotor también de integración social para las personas mayores, de acceso a la sociedad de la información y el conocimiento, y además como impulsor en el cambio de paradigma de la vejez, hacia un modelo de envejecimiento activo y creativo, con oportunidades y calidad de vida. Bueno, parte también de este contexto con el que empezamos es el punto de partida, básicamente, de reducir la brecha digital, ¿no? Brecha digital entendida como esa desigualdad en el acceso y uso de Internet entre las generaciones, ¿no? El concepto de la brecha digital es un fenómeno complejo que comprende aspectos políticos, económicos, sociales, y que también se relaciona con problemas más estructurales de la sociedad global, ¿no? De alguna forma es un reflejo, ¿no? La brecha es un reflejo y a su vez es potenciador de desigualdades que se presenta en este grupo y en esta generación, y bueno, que se acentúa y se vincula con las cuestiones económicas, culturales y educativas, ¿no? Si bien en Uruguay, en comparación con el resto de América Latina, cuando iniciamos la brecha digital era la más baja, o sea, no estábamos tan mal en comparación con otros países, igualmente existe la brecha digital, la brecha generacional, y sobre todo acentuada en los sectores de menores ingresos, ¿no? Entonces, reducir la brecha de acceso fue el primer punto de partida, y bueno, también en el camino nos fuimos encontrando con otros desafíos, más desde lo psicosocial, cultural, y en la autopercepción de las personas mayores también sobre las tecnologías. Y uno de los principales retos que nos encontramos y que seguimos con ese reto y con ese desafío hasta el momento actual es el conjunto de representaciones sociales y culturales sobre la vejez y el envejecimiento, es decir, los estereotipos, las creencias y las imágenes de la sociedad en conjunto sobre la vejez, ¿no? De alguna forma ha estado cargada históricamente por prejuicios negativos, desvalorizados, discriminatorios, que de alguna forma vulnerabilizan y reducen las posibilidades de las personas de desarrollar las potencialidades y de poder aportar en la sociedad, ¿no? Estas creencias, estos estereotipos están vinculados con la pasividad, con la inactividad, con el deterioro, ¿no? Y bueno, generan esas limitaciones también del desarrollo, ¿no? Entonces, algunos de estas creencias o de estos estereotipos que nos fuimos encontrando en la experiencia concreta, se encarnan en frases como: en la vejez ya no se aprende, la tecnología es algo de jóvenes y no de personas mayores, desde las mismas personas mayores también: esto no es para mí, yo no voy a poder, yo estoy viejo para esto, ¿no? Y esto, como les decía, sí ha sido y sigue siendo un desafío en romper, ¿no?, con esas barreras que condicionan esa apertura a aprender, ¿no? Y bueno, después también en este primer momento fue clave, que está vinculado con lo anterior, la percepción acerca de la tecnología por parte de las personas mayores. La percepción sobre las tecnologías constituye un factor importante para esos primeros acercamientos, ¿no? En ese primer momento, cuando hacíamos los talleres de capacitación inicial, ¿no?, en el momento de la entrega, ese primer acercamiento y la percepción sobre las tecnologías de alguna forma se pone en juego, ¿no? Esto de el desconocimiento de la herramienta, de las ventajas, y sobre todo encontrarse con algo tan nuevo, quizás, ¿no? Y cómo también esto de enfrentarse a algo nuevo, algo desconocido, genera, obviamente, para algunos reacciones de curiosidad y de apertura y de querer saber, y por otros lados también encontramos miedos, ansiedades, ¿no?, bueno, o rechazo a la tecnología por esta cuestión, ¿no?, de enfrentarse a algo nuevo y desconocido, ¿no? Silvana más adelante va a ir contando cómo fuimos sorteando desde lo pedagógico estas
estas cuestiones que se fueron poniendo en juego, más desde esta visión más pedagógica. Bueno, avanzando con la siguiente etapa, en este momento donde ampliamos y empezamos a generar espacios de aprendizaje, talleres, ¿no? Empezó, aquí apareció el rol del referente, como mencionaba Agustina. Nosotros le llamamos a esta etapa reconocer lo heterogéneo y la diversidad, ¿no? Porque veníamos en un modelo de, bueno, entrega, de primer taller, ¿no? Teníamos un solo encuentro con la persona en esa etapa, de alguna forma, pero en este momento pasamos a otras dinámicas que de alguna forma empezaron a mostrar el encuentro, ¿no? Con las personas mayores y esto, ¿no? La heterogeneidad y la diversidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que visualizamos es esto, ¿no? de las formas de posicionarse ante el aprender, que en muchos casos remitían a una modalidad, quizás de un modelo educativo más bien tradicional, ¿no? En donde el saber está depositado en el rol del docente, y bueno, y el rol del aprendiz como el receptor pasivo, ¿no? También ahí, que tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? Y del momento en donde las personas mayores fueron a la escuela, ¿no? Y se escolarizaron, de alguna forma desde un modelo más tradicional, que bueno, que eso también fue uno de los componentes de desafío para lo pedagógico, ¿no? También. Por otro lado, otra de las dimensiones fundamentales y las cuestiones que vimos aquí es la dimensión emocional y motivacional como fuente principal para el aprendizaje, y una de las características capaz que podemos decir es esto, ¿no? De que en la vejez quizás hay una singularidad, que es que se aprende más para el hoy, ¿no? De alguna forma en esto quizás pensar en cómo se aprende o para qué se aprende en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, quizás pensando en algo más a futuro, ¿no? Desde lo laboral, desde lo profesional. En muchos casos en la vejez es, bueno, aprender por algo que me mueve hoy en día, y bueno, respecto a las motivaciones, hay diversidad también de intereses, desde el entretenimiento, la necesidad de comunicación, de aprender sobre determinados temas, en otros casos también la motivación de ir a aprender era ir a compartir un espacio, era el encuentro, y la tablet simplemente era una excusa, ¿no? Y bueno, en esta etapa, como les decíamos, nos dimos cuenta, bueno, de esto, ¿no? De la heterogeneidad y la diversidad también de trayectorias de este grupo en cuanto a niveles educativos alcanzados, grado de digitalización, formas y tiempos de aprendizaje diferentes, la presencia de discapacidades o deterioro de algunas de las funciones sensoriales o cognitivas también, ¿no? Y también remitiéndonos a la amplitud de esta etapa, ¿no? Que comienza más o menos aproximado entre los 60, pero no es lo mismo entre 60, 70, 70, 80, o sea, como que también intrageneracional, de alguna forma también hay un grupo, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Y bueno, también en esto de la heterogeneidad, queríamos también mencionar la parte de las diferencias en cuanto a las redes de soporte y familiares, ¿no? En la que, bueno, en esta etapa se dan muchos cambios en contexto, en la familia, quizás hay situaciones de pérdida de redes, ¿no? O por ejemplo situaciones de viudez, que hace que en muchos casos haya una necesidad de espacios para combatir situaciones de soledad y de aislamiento, y necesidad de contacto, ¿no? Entonces, aquí es donde, bueno, empezamos a través de los espacios de encuentro y los espacios de talleres, empezamos a ver lo importante de generar justamente esos espacios de intercambio, y lo fundamental aquí también del rol del referente como facilitador, ¿no? De estos espacios, porque además también vimos que no es posible la apropiación sin un acompañamiento,
sino un acompañamiento en poder derribar las barreras, ¿no? En motivar en el uso, acompañar atendiendo a lo heterogéneo y lo diverso, y desde el constante desarrollo pedagógico, ¿no? En estos momentos, ¿no? En esta etapa, estos espacios de intercambio también dejaron ver necesidades de esto, ¿no? De más participación y más implicación. Entonces las dinámicas grupales, fuimos observando en los encuentros, empezaron a generar más redes de sostén, ¿no? Más encuentro entre pares, que a su vez, ¿no? Como el aprendizaje entre pares, que más adelante Silvana va a profundizar, que también esto fue facilitando los procesos de apropiación y experiencia significativa en torno a las TIC, ¿no? Cómo también es importante en esto el espacio, ¿no? El encuadre y lo que sucede, ¿no? Más allá de la tablet o de lo tecnológico, todo lo que sucede alrededor, ¿no? Y bueno, y acá en este momento, en esta segunda etapa, vimos que justamente la inclusión digital en parte fue apuntalando la inclusión social, ¿no? Y bueno, pasando a los últimos 2 años, aquí a través bueno, esto, ¿no? De la presencia y la política de cercanía, a través de los referentes territoriales, los espacios de aprendizaje y los proyectos en territorio, vimos que, bueno, esto, ¿no? Que se fue generando en la red con las personas mayores, y un tejido con las instituciones también en territorio, que es una parte fundamental, ¿no? Eso fomentó el fortalecimiento de la participación y un avance en la apropiación digital, ¿no? Que desde la experiencia también vimos una mayor implicación y un rol más activo socialmente y en los grupos, por ejemplo, ¿no? Plan de voluntariado, ¿no? Nosotros trabajamos con plan de voluntariado y bueno, cada vez más veíamos en los voluntarios, cada vez más personas mayores voluntarias, integrando y estando desde ese rol más activo, ¿no? Tomando ahí los lugares más activos. Y bueno, después, de alguna forma, la situación de pandemia, que como mencionaba Agustina, bueno, significó ahí un corte también, en parte, con el proceso que se venía construyendo, sumado también al desafío del escenario institucional, ¿no? Del cambio de escenario institucional. Esto generó impacto y bueno, sumó también una complejidad importante, sobre todo en el sostén de lo realizado en los años anteriores, como lo ha sido también para muchas instituciones. En eso a todos nos pasó de alguna forma. Se implementaron actividades y espacios virtuales para seguir sosteniendo la red. Y bueno, frente a esto, en realidad, desde el foco en las personas mayores, pudimos ver, ¿no? Desde la experiencia, personas mayores con las cuales fue muy difícil sostener la participación desde lo virtual, debido al grado de inclusión alcanzada y quizás también el entorno, ¿no? Que nos facilitó. Y por otro lado, personas mayores que sí han alcanzado mayores quizás niveles de inclusión digital, que contaron con herramientas para adaptarse a los entornos virtuales propuestos, ¿no? Para ir cerrando con mi parte, mencionar también como de esto de los últimos años, ¿no? Una de las cuestiones que también vamos observando es encontrar nuevas generaciones de vejeces y cambios culturales con respecto a visibilizar estas nuevas formas de vejeces. Creemos que tiene que ver con personas que tienen más base de uso digital, ¿no? Porque han tenido acercamiento con dispositivos, esto de la migración a celulares y el acceso a los teléfonos como un objeto de primera necesidad, o sea, quizás ahora se toma como objeto de primera necesidad, entonces hay un mayor acercamiento a lo digital, entonces nos estamos encontrando con estas generaciones entre 60 y 65 que ya tienen incorporado un poco más lo digital, que esto da también un empuje a ver cómo seguir pensando en apoyar y acompañar esta creciente digitalización,
Y bueno, en esto de seguir pensando como en los objetivos de la inclusión digital, quizás más hacia el uso crítico, reflexivo, la construcción de la ciudadanía digital, y bueno, seguimos avanzando y pensando en los desafíos. Como estamos ahí de tiempo, nada, destacar ahí el desafío pedagógico que ha implicado este foco en las personas mayores y esta intersección entre vejez, TICs y aprendizaje. Así que bueno, con esto doy la palabra a Silvana, que va a profundizar en ese tema. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Voy a intentar en esta parte del desarrollo pedagógico, si podés, Lau, pasar a la otra diapositiva para comenzar. Voy a intentar ser bastante breve porque en realidad, como han dicho mis compañeras, si bien el Plan Ibirapitá tiene 6 años, el desarrollo pedagógico ha sido muy amplio, hay mucho para contar, entonces voy a tratar de remitirme a cuestiones como bien específicas que, bueno, que después podemos profundizar. La idea en este segmento es visibilizar lo que ha sido este desarrollo de propuestas pedagógicas a lo largo de estos años y cómo se han ido ampliando de alguna manera y transformando. Bueno, para comenzar vamos a hacer referencia a que toda propuesta metodológica de alguna manera tiene que ser coherente, ¿no?, con los objetivos propuestos y con las concepciones de sujeto que hay atrás presente, con cómo se mira hacia esa otra persona, con cómo se concibe, con un para qué y con un hacia quiénes es pensada la propuesta, ¿no? En este sentido es que la metodología que utilizamos en Plan Ibirapitá promueve un rol activo de las personas mayores en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera de favorecer su autonomía y estar en concordancia con el paradigma de envejecimiento activo que mencionaba Vanessa. Como decía hoy Vanessa, bueno, la heterogeneidad de la población presenta múltiples desafíos a la hora de diseñar las propuestas, sobre todo porque el formato escolar, y traigo la idea de formato escolar para referirme al dispositivo por excelencia que fue pensado para la construcción de aprendizaje, la enseñanza de masas, y un enseñar todo a todos de forma homogeneizante, ¿no? Y que de alguna manera, para atender o dar respuesta a la heterogeneidad, tiene que ser tensionado o transformado y así dar respuesta a la singularidad. Entonces, la idea en este segmento es ver cómo en estas diferentes etapas que hemos atravesado se pudo poner en tensión esa manera que podría decirse más tradicional de enseñar, ¿no? Para esto vamos a hacer este recorrido que fue primeramente del año 2015 al 2017 con la capacitación inicial, que era la propuesta pedagógica que teníamos en ese momento. Luego del 2018 y el 2019 los talleres temáticos, espacios Ibirapitá y proyectos de dinamización. Y en el 2020 y 2021 las actividades virtuales. Si querés pasarla o a la otra diapositiva, como para ir a ese primer momento. Durante el primer objetivo del plan, el de acceso, la propuesta pedagógica se remitió a esa primera capacitación inicial, ¿no? Esto, bueno, en su momento tenía sentido porque el foco en ese momento estaba puesto en la enseñanza de habilidades instrumentales que le permitieran a la persona el manejo básico de la tablet, ¿no? La capacitación inicial era un requisito para recibir tu tablet, lo que por un lado, bueno, resultaba una fortaleza para que esas personas que nunca habían tenido contacto con las tecnologías digitales se acercaran a ellas, pero bueno, también era un desafío porque había quienes no estaban interesados en estar ahí. Entonces, por un lado, bueno, diferentes perfiles y diferentes niveles de inclusión digital, eso ya era un desafío. También el que fuera una sola oportunidad para establecer como el contacto, ¿no?, con esa persona, y que a partir de esa instancia fomentar el interés para seguir utilizando el dispositivo, ¿no? Por esto la capacitación tenía un carácter como más bien motivacional, ¿no? Para que la experiencia de aprendizaje resultara satisfactoria para la persona y atractiva. Bueno, parte como de la estrategia pedagógica también del plan era que la tablet en ese momento venía con una interfaz amigable para las personas mayores, para que, bueno, la pudieran manejar de forma bastante intuitiva, ¿no?, con colores, letras grandes.
Y la función de quienes estábamos dando esa capacitación era más que nada como explicar las diferentes funcionalidades, ¿no? Entonces, bueno, pese que en realidad la instancia era como bien instrumental, ¿no? Dónde entrar, cómo salir, cómo apagar la cámara, cómo apagar la tablet, bueno, y esto al ser instrumental podía más como resultar del tipo clase y de un aprendizaje como más tradicional, hubo unos intentos por empezar a salirnos de esas formas tradicionales, ¿no? Y promover así el aprendizaje activo. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Qué estrategias utilizábamos en este momento? Bueno, a través de la experimentación, ¿no? No hacer por el otro, sino mostrar cómo se hace, no tocar el dispositivo por la otra persona, sino que sea el otro quien lo hace. Intentamos, bueno, de alguna manera priorizar la pregunta también y no la explicación, ¿no? No colocarnos nosotros como en el lugar de poseedores de un saber, sino que cuando surgió una duda, bueno, preguntarle al otro, bueno, ¿y cómo te parece que se hace? ¿No? Reconociendo como de esa manera los conocimientos previos que la persona trae, ¿no? Y buscando así también como la mejora de la autopercepción, ¿no? Frente a lo que conocen y a las maneras de resolver, ¿no? Colectivizamos la pregunta, mostrando cómo la pregunta de uno podía ser la pregunta de muchos y promoviendo así un aprender entre todos. Por otro lado, también esto de despojarnos de supuestos, hace referencia más que nada como a la actitud de quien está enseñando o mostrando, ¿no? Partir por un no saber qué es lo que el otro sabe. Por ejemplo, cuando nos referíamos a los íconos, a los símbolos del lenguaje digital, quizás la persona no los conoce previamente al nombrarlos, ¿no? Por ejemplo, el arroba, el icono de Google. Intentamos más que nada como que el acercamiento a ese mundo digital sea como lo más amigable posible y una instancia de disfrute, ¿no? Entonces, las estrategias para esto eran como recurrir a estos saberes previos, por ejemplo, la utilización de analogías, valernos de iconografías, de colores, por ejemplo, el icono rojo que está arriba a la derecha, ¿no? Y también por otro lado, nos parece como muy importante resaltar esto de buscar el equilibrio entre no omitir información, que puede ser como muy relevante para entender algunos conceptos, pero tampoco saturar con información para no aturdir a la persona, ¿no? En Irapitá tenemos como un dicho en las propuestas metodológicas que es menos es más, profundizar en algunas cuestiones y no saturar. Y bueno, y por último, esto de las rutinas, ¿no? que se menciona ahí. Con rutinas nos referimos, por un lado, sí, al repetir algunos procesos operativos para recordar lo que bueno, que también son necesarios, porque, bueno, si bien el deterioro cognitivo no es una generalidad, sí sabemos que es algo que sucede, entonces referimos al establecimiento de rutinas, pero también para la construcción de un entorno personal de aprendizaje, ¿no? Disponer los recursos que estimulen la práctica, que estimulen la memoria. Por ejemplo, el tener un cuaderno con anotaciones, anotarlos paso a paso para recordar. La tablet en su momento también venía con un manual que estaba diseñado casi de igual forma que como nosotros dábamos el taller, como para a medida que íbamos dando el taller podernos apoyar en ese manual y mostrarle a la persona que también lo podía hacer para que luego, cuando estuviera en su casa, pudiera recurrir a él para volver a pasar, ¿no? Como por esa instancia y recordar de alguna manera. Estas son como diferentes como ayudas técnicas pedagógicas que nos parecen como muy valerosas de tenerlas en cuenta como formas de enseñanza y aprendizaje en las personas mayores. Eso fue como en una primera instancia, que en realidad son metodologías que, bueno, que nos sirvieron y como acumulado, ¿no? Conocimiento en lo que era el aprendizaje de las personas mayores y que, bueno, que después se mantuvieron en los otros procesos también, pero que se fueron ampliando. Quizás esto, ahí va de cambiar a esa diapositiva, Lau, gracias, para pasar a lo que fueron las instancias con el objetivo de uso y apropiación. Bueno, acá tuvimos sí ya un despliegue de propuestas pedagógicas que ya no eran una única instancia,
Estas instancias eran de libre asistencia, no eran de obligatoriedad, como esa primera instancia de la capacitación inicial. Bueno, esto por otro lado constituyó un desafío, porque bueno, al no ser obligatorias, requerían de alguna manera que fueran atractivas, ¿no? Para promover el interés en ese querer asistir. Por eso, bueno, se pensaron en diferentes formatos, ¿no? Siempre como desde la diversidad, para contemplar esta singularidad. Estaban los talleres temáticos, que promovían, bueno, el aprendizaje de una temática específica, y la persona ya iba a ellos sabiendo lo que en ese taller se iba a tratar. Después estaban los espacios Ibirapitá, que en realidad, bueno, nacieron siendo como puntos de apoyo en donde las personas iban a hacer una pregunta específica. Pero bueno, después se fueron transformando y se convirtieron en espacios de socialización, de intercambio de saberes, y pasaron a denominarse espacios Ibirapitá, por esta socialización que sucedía ahí, de donde a su vez se gestaban proyectos, ¿no? Que muchas veces eran propuestas que surgían del interés de los propios integrantes de estos espacios. Bueno, tanto en los talleres como en los espacios Ibirapitá, las propuestas pedagógicas fueron pensadas desde la singularidad de intereses, de personas, de los territorios. Ya no se trataba de un único taller donde se enseñaba la misma temática para todos, sino que la propuesta devenía de lo específico y de lo particular de cada territorio. Acá consideramos al territorio como productor de sentidos, de significados, y rescatamos la importancia de acá de la figura del referente territorial, como esa persona encargada de alguna manera de percibir esas particularidades y permitir que lo singular suceda, ¿no? La singularidad de la propuesta se encontró como esa respuesta a la heterogeneidad de personas, haciéndolas flexibles, dinámicas, donde se produzca como la conexión real del contenido con los diferentes intereses y trayectorias, ¿no? Otro aspecto importante es, bueno, la generación de grupalidad como promotor del sentido de pertenencia, ¿no? Un sentirse parte, la importancia de favorecer la participación también a través de metodologías de aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, utilizamos la resolución de acertijos, de crucigramas en conjuntos, dinámicas lúdicas, los llamados desafíos Ibirapitá, que poníamos que eran desafíos del día, ¿no? Que eran para resolver en conjunto, lo que es toda la metodología de aprendizaje basado en retos, ¿no? Y así estimular también el aprendizaje entre pares y un rol activo de las personas. Los espacios Ibirapitá eran como lugares que propiciaban esto, ¿no? Por ser espacios de socialización y que daban la posibilidad de que estén sucediendo como varias propuestas en simultáneo muchas veces, ¿no? Y que a cada uno pudiera elegir en ese momento. Por eso decimos que las propuestas son singularizadas, porque no solamente contemplan como la singularidad de territorios, sino de intereses, ¿no? Y bueno, por otro lado, la generación de entornos educativos y enriquecimiento del medio. Esto refiere a disponer de materiales, un armado del espacio, un despliegue de recursos didácticos y dinámicas que permitan el aprendizaje a través de la vivencia, de lo sensorial. En la enseñanza de tecnologías digitales resulta muy importante como concebir que ya de por sí el dispositivo, en su utilización, el estar frente a una pantalla, predispone a la persona como con una cierta manera de relacionarse con él. Entonces esto de disponer de alguna manera de materiales para hacer mientras se busca información, permite de alguna manera ese pasar por el cuerpo, ¿no? Como la experiencia, lo sensorial. Bueno, esto también a su vez llevó como un rediseño en lo que era la centralidad de contenidos, lo vemos muy específicamente hasta en la denominación de los talleres, ¿no? Al principio comenzaban siendo talleres de YouTube, en donde el foco era la herramienta, para luego entender que de repente el taller no era un taller de YouTube, era un taller de huerta, pero lo que, bueno, la centralidad ahí estaba, ¿no? en el contenido, ¿no? El visualizar a YouTube no como el contenido, sino como en esa herramienta para acceder al contenido y entender a las tecnologías de la información y la comunicación como un medio para y no como un fin en sí mismo, ¿no?
Bueno, en esto de lo vivencial, por último, en esta etapa podemos como ver también como estrategia la mediación con el entorno como metodología experiencial, las salidas didácticas, los paseos, los invitados especiales que venían a los talleres, ¿no? Ahí en la foto, por ejemplo, podemos ver un taller de cocina con una invitada, y la salida también ahí abajo a los murales de Palermo, que eran murales de realidad aumentada, que los hacíamos con el ómnibus de Ibirapitá sobre ruedas. Bueno, y si podés pasar, Lau. Ahí está, porque para mostrarles un poco unas fotitos, acá por ejemplo tenemos como ejemplo el Club de Lectores de Ibirapitá, que fue un club formado a partir de un espacio de Ibirapitá, donde bueno, estaba el interés en ver, en buscar libros para la lectura, ¿no? Y a través de Biblioteca París se seleccionaban libros y bueno, se terminó yendo a escuelas, por ejemplo, y haciendo un proyecto intergeneracional. Bueno, y seguimos para pasar a esta última instancia en el recorrido que bueno, que nos lleva al 2020, 2021, donde nos enfocamos un poco más en las actividades virtuales. Acá uno de los desafíos más importantes y la estrategia que en realidad está en constante desarrollo y diseño de propuestas es la accesibilidad, ¿no? Este desafío que tenemos. Y bueno, en el diseño de las propuestas pedagógicas, ahí ver un poco desde la forma en que invitamos, intentamos que sea lo más inclusiva posible, porque bueno, la invitación ya no sea un filtro, ¿no? En la participación. Acá, bueno, mantenemos en realidad como una coherencia con las estrategias utilizadas y que utilizábamos en la presencialidad, ¿no? Esto de no omitir información, pero tampoco saturar con información que no es necesaria y que puede marear a la persona, ¿no? En la invitación tratar de que ser como bastante claros, simples en la información que se da. Un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora es esto de la invitación nomás a poder participar en un Zoom. Hay información como por ejemplo un uso horario que puede confundir a la persona y decir, bueno, esta información que se me da, ¿para qué es la hora a la que tengo que entrar? Entonces, bueno, ser como bastante cuidadosos y detallistas en esas cuestiones que hacen después a la participación y a la inclusión digital, ¿no? Bueno, la virtualidad también posibilitó una ampliación en la diversidad de propuestas. El romper con esas fronteras territoriales de alguna manera nos hizo acceder a propuestas que no estén sucediendo en mi departamento, ¿no? La posibilidad de ampliar los contenidos, la diversidad de formas, salirnos de algunos formatos. Por ejemplo, tenemos el formato taller, los conversatorios, hasta la generación de podcast o de grupos que hacen radioteatro, ¿no? En esta cuestión de adaptarnos a los gustos, a las posibilidades personales. Incluso la virtualidad nos trae la posibilidad de ampliar los tiempos y ritmos de aprendizaje, ¿no? Con el desarrollo de los videotutoriales, por ejemplo, como estrategia pedagógica, se posibilita de alguna manera que la persona sea autónoma en ese proceso de aprendizaje, que repita los procesos a su ritmo, repitiendo las veces que sea necesario y en el momento que lo desea, ¿no? Bueno, la interterritorialidad permite a su vez el aumento como de las posibilidades de participación, de intercambio, incluso en la oferta de contenidos que no son desarrollados por Ibirapitá. Acá resaltamos este rol que tenemos también en la mediación, ¿no? Como estrategia para la participación de nuevos entornos virtuales, de propuestas incluso de otras instituciones. Por ejemplo, ahora estamos difundiendo el Festival de Cine sobre envejecimiento, ¿no? Bueno, nos encargamos de difundir, pero también de alguna manera de acompañar ese proceso de inclusión digital y de mostrarle a la persona, ¿no? Bueno, cómo hago para entrar, cómo hago para acceder, dónde tengo que tocar para pausar el video, para suscribirme a un canal de YouTube, todo cosas que bueno, que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, y por último, en cuanto a la participación, que es algo que nos ha venido acompañando y que tenemos siempre como foco, ya sea en la capacitación inicial de buscar estos roles activos, ¿no? Como más desde el protagonismo de la persona mayor y de la horizontalidad de los vínculos, ¿no? En la construcción del aprendizaje.
Lo que intentamos, al igual que en la presencialidad, es que las personas no sean solo destinatarias de las propuestas, sino buscar estos roles activos ya desde el diseño en conjunto de propuestas, ¿no? Su protagonismo como invitados para dar charlas, los invitamos a hacer talleres, de manera de ser coherentes de alguna manera con los objetivos propuestos y promover más, cada vez más la inclusión digital y poder hacer efectivo el ejercicio real de la ciudadanía digital, ¿no? Como seres críticos y reflexivos de lo que hacen y pueden hacer en los entornos virtuales, con responsabilidad y también como seres que participan de la red, ¿no? No solo como consumidores de información, sino también como creadores de contenidos y productores de conocimiento, ¿no? Para cerrar esta instancia, quiero dejar con unas palabras de un escritor y un investigador en educación argentino que se llama Carlos Escliar, que dice: antes del conocer está el experimentar, antes del aprender está la curiosidad, antes de la conclusión están las preguntas, antes del uno está el otro, antes de la demostración la narración, antes de hablar haber escuchado, antes del futuro el devenir, antes del desacuerdo la conversación. Y doy paso a mi compañero con la parte de interinstitucionalidad. Buenísimo, gracias, Sil. Bueno, la interinstitucionalidad, que decir que no sea algo imprescindible. Creo que ese es el primer título que le podríamos dar a la interinstitucionalidad. Comentar que desde el Vamos, en la creación del Plan Ibirapitá, en el decreto que le da origen, se presenta como necesidad una comisión honoraria que preside el plan, que está integrada por Plan Ceibal, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el MIES, MEC, BPS, AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento, y ONASPU, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, lo cual denota claramente la importancia y la necesidad de conformar una política pública a través del tejido de distintas instituciones. Bueno, en la primera etapa, esta que veníamos comentando, 2015-2017, en cuanto a la brecha del acceso, el principal socio en territorio que surge espontáneamente es ONASPU, sobre todo entendiendo que suele ser la institución de referencia en territorio para personas mayores. Esto obviamente a nosotros nos proporcionó la facilidad de la logística, del poder desembarcar en territorio, con la necesidad de ocupar un espacio que pudiera tener aulas, que pudiera ser de referencia para personas mayores, pero también que sirviera a nivel como logístico en cuanto a stocks de dispositivos, que era el primer foco al cerrar la brecha, la entrega de los dispositivos en sí. Entonces, bueno, NASPU fue como nuestra casa, como para el despliegue territorial. Y nos sucedía esto que venían comentando sobre la primera etapa, de mucho foco en la entrega, un primer taller inicial, pero la imposibilidad de generar un acompañamiento. ¿Por qué? Porque las primeras energías estaban en cerrar la brecha del acceso. Entonces ahí fue fundamental poder contar con los centros MEC y con la red UCI. Se establecieron convenios desde la centralidad del plan para que pues, estas instituciones quienes den el primer acompañamiento luego de que las personas recibieran la tablet. Esto tenía un foco muy como de puntos de ayuda, esto de si tenés dudas podés acudir a, y bueno, eso también fue evolucionando. Después Centros MEC y Reduci presentaban algunos cursos, y fueron nuestro principal aliado en territorio para el día después de la entrega de la tablet. Otro socio fundamental con el que hemos contado siempre fue el voluntariado a través del Plan Nacional de Voluntariado, que surgió en principio con un piloto en el 2016, con 20 personas,
pero que enseguida indudablemente contar con muchas más manos, pero sobre todo con mucho más dedicación, mucho más cercanía y mucha más empatía. Después vamos a seguir hablando un poquito más de voluntariado y la necesidad y lo imprescindible que es para nosotros el voluntariado. Pero bueno, reforzar esta idea como de que en la primera instancia la interinstitucionalidad iba muy de la mano de la operativa, de la necesidad de habitar lugares para poder hacer las entregas, que era el primer objetivo, y para ello los primeros acuerdos surgieron más desde la centralidad del plan, para que eso después permeara a los territorios. Eso en cuanto al primer bloque. Si pudiéramos pasarlo al segundo, que ya tiene que ver con esto del uso y la apropiación, donde la diversidad de instituciones que empiezan a participar se vuelve realmente exponencial. Tenemos un montón de socios en esta etapa que son cruciales para nosotros. Ahí ven unos cuantos, pero sobre todo reforzar el acompañamiento de la academia a través de CIEN, el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, de AGESIC, también a través de la posibilidad de participar en la construcción de la agenda digital que fuera a ejecutarse en el próximo quinquenio, el Sistema Nacional de Cuidados, que también es una parte sumamente importante para el acompañamiento. Estos como socios centrales y de vuelta desde la centralidad, pero nos resulta sumamente curioso y oportuno rescatar cómo a través de la generación del rol del referente departamental, que para nosotros es sumamente valioso y quizás sea como la piedra angular de esta política pública, empiezan a emerger un montón de redes locales, por ejemplo la REDAM como fundamental, pero también otras como intendencias, complejos barriales, UNI3, y podría nombrar un sinfín de instituciones porque la verdad, una vez que uno empieza a trabajar en territorio ávido de generar lazos, puentes con la comunidad, la respuesta de la comunidad fue sumamente satisfactoria. Hemos contado con más de 500 instituciones a lo largo y ancho del país, como para que se hagan una idea de la diversidad y la riqueza que hay en territorio para trabajar esto. Lo clave es pensar que no puede existir una inclusión digital de las personas mayores para la inclusión social si no es con la sociedad en su conjunto. No habría política pública capaz de abarcar esto y que dé resultados si no es tejiendo redes con otras instituciones. Entonces, bueno, aquello que en un comienzo fueron los puntos de ayuda para sublimar de repente algunas cuestiones más puntuales que pudieran surgir, fueron transformándose a espacios Ibirapitá. Sil ya estuvo contando un poco de qué implican los espacios Ibirapitá, pero recalcar también que desde la interinstitucionalidad los puntos de ayuda en sus orígenes estaban centralizados y sin embargo los espacios Ibirapitá fueron justamente una apuesta a la descentralización. ¿A qué me refiero con esto? Con que ya no eran únicamente en Centros MEC o en la REDUCI o en ONASPU, sino que empezábamos a abrir un poco la cancha y a habitar espacios que no eran pensados específicamente para personas mayores, sino que en realidad eran espacios abiertos a la comunidad en su conjunto, que nosotros acercábamos propuestas y a través de eso permitíamos también como un lazo de empezar a habitar lugares de diversidad de oportunidades. Esto generó lazos interinstitucionales, pero también intergeneracionales, a través de las distintas propuestas que se podrían llevar a cabo en territorio. Y una de esas grandes alianzas que pudimos tener fueron con los centros educativos en general, escuelas, UTOs, liceos, y el programa Aprendo Todos en particular, de Ceibal, que justamente lo que intentan es realizar proyectos que puedan establecer puentes entre las distintas generaciones, siempre con el foco de lo digital o las tecnologías como medio. Una vez más, el Plan Nacional de Voluntariado
fue lo que nos permitió apalancar el alcance, tener más manos, más corazón, más tiempo y más acompañamiento en los procesos de las personas mayores. Tanto personas jóvenes como personas mayores se han sumado al Plan Nacional de Voluntariado, lo cual ha generado una diversidad increíble y ha generado lazos emocionales que se sostienen más allá de la tarea en sí del acompañamiento en la inclusión digital. Los proyectos de dinamización que comentábamos hoy, que fueron 266, si no me equivoco, dan un poco la idea de la diversidad que hay en territorio en cuanto a las culturas, a los socios, las oportunidades, las idiosincrasias. Y bueno, el rol del referente departamental es quien ha permitido detectar esas oportunidades y trabajarlas desde la singularidad. Entonces, quizá como una de las grandes experiencias de aprendizaje en esta fase de uso y apropiación tiene que ver con el ida y vuelta constante con territorio. El no pensar políticas públicas desde atrás de un escritorio, desde la centralidad, para permearlas a territorio, sino que territorio también sea quien eleve las necesidades, las impresiones y las oportunidades para desarrollar. Entonces, bueno, se genera como un constante ida y vuelta para el desarrollo de las redes a través del rol del referente departamental. Todo esto ha sido apalancado gracias al corazón del voluntariado, que para nosotros, vuelvo a insistir, ha sido un motor fundamental, porque da perfectamente en el clavo de la idea esta de la inclusión digital para la inclusión social. Nos parece sumamente importante comprometer a la sociedad en su conjunto en este desafío. Todas las personas, desde sus diversidades, tienen un montón para aportar en esto, y la verdad la riqueza de ver generaciones muy jóvenes acompañando a personas mayores, pero también ver personas mayores que se sienten con las ganas y la capacidad de aportar a otras personas mayores, tejiendo no solo puentes educativos, sino también lazos emocionales y de comunidad. Entonces, nada, resaltar acá un poco el ejemplo de Carlos con su testimonio, como para dar idea de la magnitud del impacto del plan de voluntariado. Y bueno, después pasando a la siguiente etapa, que ya tiene que ver con la última, un poco pandemia, virtualidad, y los desafíos que esto puede presentar. Recalcar que las instituciones en general se han visto sacudidas, podríamos decirlo así. Algunas han encontrado una oportunidad para fortalecerse, otras han encontrado una amenaza que las ha debilitado. Y la respuesta que hemos visto nosotros en territorio es que a mayor construcción de red y mayor construcción de interinstitucionalidad, menos posibilidades hay del deterioro del acompañamiento en las personas mayores. Entonces, bueno, el haber sostenido el plan en estos tiempos de pandemia tiene que ver claramente con este desarrollo de redes. Hemos podido llevar adelante un Plan Nacional de Voluntariado en el 2020, junto con Cruz Roja, donde tuvimos más de 500 inscriptos y hemos realizado más de 4.000 atenciones, con todo el desafío que implica resolver problemas o necesidades desde la virtualidad sin la presencialidad. Pero bueno, sirvió de ejemplo como para ver que es posible, que es necesario, y también ahí destacar el compromiso intrafamiliar para poder sortear algunos obstáculos que se presentaban. Entonces, bueno, da como marco que la pandemia nos ha permitido a nosotros trabajar la virtualidad, que era algo que si bien ejercitábamos, lo hacíamos desde la presencialidad, y que esta virtualidad permitió construir redes, ya no solo a nivel departamental, sino también la posibilidad de que las redes alimenten otras redes de otras partes del país, y se genere como una red a mayor escala. Se generen replicadores de la inclusión digital. Y bueno, esto sin duda para nosotros es
una oportunidad, representa un montón de desafíos, y en el pasaje a BPS nosotros empezamos a tomar otra impronta interinstitucional y otra impronta institucional de por sí, que bueno, eso también presenta sus desafíos y oportunidades, y ese camino en el que estamos ahora. Pero bueno, entendemos que tiene mucho más sentido estar dentro de la órbita de BPS, ahora que ya zanjamos la brecha de acceso a los dispositivos y la parte como más logística, que era donde nos apuntalaba mejor Ceibal, para dar paso más como al acompañamiento y a la inclusión social, que sin duda BPS ahí tiene mucho más para aportar desde su lugar. Entonces, bueno, un poco es como el relato de la interinstitucionalidad y por qué para nosotros es clave en la formación de políticas públicas que pretendan generar comunidades que abracen el nuevo paradigma de envejecimiento activo y que le den un terreno fértil a la participación. Un poco por ahí, le voy a dar paso a Agus para que pueda hacer un cierre de lo que fuimos exponiendo un poco y dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diego. Voy a tratar de ser breve porque ya estamos muy sobre la hora, pero bueno, queríamos comentarles un poco los desafíos y las oportunidades para el futuro de Plan Ibirapitá, que nosotros como equipo técnico podemos percibir. El principal de ellos, obviamente, es la nueva institucionalidad, este desembarco en BPS, acoplar nuestra política, nuestra forma de hacer política pública a BPS, y la vuelta a la territorialidad post-pandemia, y la reconstrucción de esos vínculos en territorio, que se vieron, si bien los pudimos sostener, a la vez se vieron debilitados, y eso implica rearmar esos vínculos. Por otro lado, la inclusión digital de personas mayores sigue siendo un desafío que no está saldado aún, y que sabemos que no, esto que traía Diego, que es súper importante, no puede hacerlo Plan Ibirapitá únicamente, no lo puede hacer una sola política, sino que necesitamos poder replicar y ampliar las oportunidades de alcance desde una perspectiva rizomática, ¿sí? Generando como otros espacios acompañados por otras instituciones. Por otro lado, también el desafío de ser una política transversal que dialogue con el resto de las políticas de envejecimiento para lograr potenciarlas y potenciarnos entre todos para poder contribuir al bienestar de las personas mayores. Otro de los desafíos es desafío y a la vez oportunidad, es esto del auge de la virtualidad o la potencialidad que tiene la virtualidad para afianzar las comunidades territoriales, las redes, por ejemplo, y poder compartir experiencias. Ahora, por ejemplo, está sucediendo junto con el municipio G y el D de Montevideo, pero con otros departamentos, unos ciclos que se llama Enhebrando Experiencias, en donde colectivos de personas mayores, a través de la plataforma Zoom, comparten sus experiencias de participación cultural, participación ciudadana, cómo se gestionan, y algunas líneas, y entonces esa potencialidad de la virtualidad, a nosotros nos interesa poder guiarla para profundizar el desarrollo local y el desarrollo de las comunidades presenciales, ¿no? Las comunidades reales de cuerpo, de carne y hueso. Otra de las preguntas que nos hacemos es, bueno, ¿cómo podemos seguir acompañando el cambio de paradigma hacia el paradigma de envejecimiento activo? Y esto un poco lo hablábamos antes y nos encantaría poder desarrollar, pero es para otro espacio, que es a través de las líneas estratégicas. Las líneas estratégicas de Plan Ibirapitá para los próximos años van a ser trabajar sobre el envejecimiento creativo, el entretenimiento saludable, la democratización de la cultura y la participación, y la ciudadanía digital. Estos 4 ejes son desde donde vamos a estar haciendo política pública para personas mayores. Y bueno, y por último, la oportunidad del Plan Ibirapitá para el acompañamiento de los cambios sociales, culturales y económicos en torno a la vejez, que tengan un impacto en el desarrollo local, ¿sí? Ya lo hemos repetido varias veces, para nosotros la figura del referente departamental es clave, el despliegue territorial es clave para poder seguir construyendo puentes, y también para pensar, dialogar junto con las personas mayores,
con las demás políticas y con los territorios, qué papel va a jugar y las vejeces y las personas mayores, por ejemplo, y cómo vamos a dialogar con los objetivos para el desarrollo sustentable que se plantean los diferentes departamentos y las diferentes ciudades, que ahí hay un rol que se puede tomar muy interesante. Y también, por último, otro de los desafíos es la Agenda de Ciudadanía Digital presentada por AGESIC para el 2020-2025. Eso también es algo en donde vamos a estar trabajando. Y obviamente en diseñar nuevos indicadores de resultados, de monitoreo, para poder seguir haciendo este acompañamiento, y ahí obviamente llamamos a la academia a que pueda venir a acompañarnos en este proceso, a poder construir también o generar ese monitoreo de la política pública que es tan necesario sobre estos objetivos que tienen que ver con la participación y con el desarrollo de los territorios, que nos parece fundamental también el apuntalamiento de la academia a la política pública. Y para terminar, contarles un poco cuál es la misión de Plan Ibirapitá, nuestra misión es construir la vejez que soñamos, y soñamos con una vejez activa y saludable, participativa, acompañada y ávida por seguir aprendiendo, en una sociedad que respete y acompañe una cultura positiva del envejecimiento. Muchas gracias. Buenísimo. Entramos en el espacio de preguntas. No sé si alguien quiere realizar algún tipo de consulta vinculada a lo que fue la exposición realmente muy interesante de las compañeras y el compañero. Águeda, tenés la palabra. Bueno, buenos días, muy interesante, muy claro, para seguir trabajando. Desde la REDAN realmente veníamos muy preocupados con esto del plan Ibirapitá y queremos lógicamente seguir. Por ejemplo, una de las cosas es que al no tener el Zoom pago, tenemos que tener contactos con Zoom de 40 minutos, cortar, seguir, entrar de nuevo, y quizás en ese espacio el plan Ibirapitá puede acompañarnos en alguna forma para que podamos tener una actividad más grande y más clara para no tener que entrar de nuevo. Después también saber muchas cosas que no solamente a través de las tablets, porque los que no tenemos tablets, tenemos la computadora o el teléfono, tenemos muchas dificultades a veces para entrar en los programas. Y también sería muy bueno que ya que hablan de los derechos y de la convención, para la gente que tiene las tablets, hacer un desarrollo de muestras de cuáles son los derechos que tenemos y todo lo demás. Eso como unos puntitos ahí que los dejo para ver. Y trabajar en Montevideo también, porque sabemos que en departamentos del interior es más fácil la concentración, el trabajo en conjunto y demás. Montevideo es más difícil porque todos los municipios sabemos que hemos participado en el municipio G, en el municipio C, pero tendría que también todo eso unirse a la Real de Montevideo para trabajar en conjunto. Si bien la UNASPU está trabajando siempre en esas cosas, pero la red de organizaciones de personas mayores no solamente trabaja con los jubilados y pensionistas, sino con todas las personas mayores. Bueno, muchas gracias por esto y vemos cómo seguir. Bárbaro. Le damos la palabra a Margarita Perkovich.
Muchas gracias por habernos participado de esta actividad que como decía Águeda, teníamos muchas dudas de qué iba a pasar institucionalmente con este plan, que para nosotros siempre ha sido tan importante. Yo soy integrante de la red Procuidados, y quería hacerles dos preguntas. En esta presentación, que reitero, me pareció muy completa y esclarecedora, en primer lugar, cuando ustedes hacen el análisis, sobre todo en el desarrollo pedagógico y cómo fueron cumpliendo con los objetivos, y desarrollan, digamos, la percepción de los problemas tan diversos que tiene esta población, no ubiqué que se hablara de las diferencias que existen entre hombres y mujeres en los mayores, que para los que somos bastante mayores que los 70 años o los 65, las dificultades digitales se agudizan, pero que para las mujeres, que pasamos a ser una mayoría absoluta entre las personas más viejas, y muchísimas, los porcentajes que ya se han dado, vivimos solas, es la importancia de la atención de las mujeres mayores y su inclusión digital es especialmente importante dentro de esa diversidad que ustedes describen. Quería saber si ustedes habían tomado en cuenta esto. Y la otra pregunta, con relación, bueno, a este pasaje del BPS, que desde la red Procuidados no nos parece lo más, nos parece una regresión a viejas historias, porque teniendo un ministerio que es de coordinación y de interinstitucionalidad, como es el Ministerio de Desarrollo Social, nos parece que los programas específicos para las poblaciones, sobre todo para las dependientes, era mucho más importante que se siguiera profundizando allí. Pero bueno, la pregunta tiene que ver con los referentes, que ustedes han señalado la importancia de los referentes locales, y estamos de acuerdo, para la aplicación de un plan, pero quisiera saber si esos referentes forman parte de los equipos técnicos del plan Ibirapitá, y por lo tanto son funcionarios que reciben una paga y que se pueden especializar en promover la aplicación del plan. Eran esas dos cuestiones, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Bien, Margarita, voy a tomar la palabra para responder. Muchas gracias por esas dos preguntas. En primero, y en lo relativo al género, sí, dentro de los indicadores de monitoreo en cuanto a la participación de los talleres, nosotros vemos que hay una población feminizada, que en realidad es respuesta a la población que ya de por sí es feminizada en las personas mayores. Y en relación a eso, un poco lo que, si bien no hemos desarrollado algún como programa específico dentro, pero igualmente esto está buenísimo para tomarlo y a tener en cuenta a futuro, de vuelta, política de 6 años que recién ahora en este final está pudiendo como expandir ese ramal y empezar a hacer un poco de cuestiones más precisas. Sí, lo que se ha dado en territorio y en relación a los proyectos territoriales es que los proyectos surgen de las propias necesidades de las personas mayores y de las personas mayores que habitan esos espacios y que habitan los espacios como de inclusión digital, por así decirlo. Entonces muchas de las veces los proyectos que se hacen no son proyectos que nosotros desde la centralidad vamos y decimos en territorio, bueno, ahora todos tienen que hacer esto, sino que son proyectos que surgen de las necesidades de las personas mayores, y siendo las mujeres las que mayoritariamente habitan esos espacios, no estoy diciendo que de esta forma cubramos como las necesidades específicas que tienen las mujeres adultas mayores, sino que ahí de todas formas hay un diálogo. Pero no hay una especificidad. Me parece súper interesante traerlo y comenzar a trabajarlo. Sí, ya lo hemos discutido, y sí hay como una discusión interna, pero bueno, esos son todavía cuestiones como de diseño que me parece que estos espacios son sumamente importantes para tomar insumos y generar
otras dimensiones dentro de la política pública. En cuanto a la segunda pregunta, que tiene que ver con los referentes departamentales, las referentes, porque son en su mayoría mujeres, sí, son todas funcionarias de Plan Ceibal, que seguimos estando como en la órbita de Plan Ceibal. Son en su mayoría egresadas de trabajo social, psicología, algunas han hecho el posgrado de psicogerontología, se están formando en gestión cultural, son personas que sí, que son funcionarias y que en estos 6 años de trabajo, el know-how que tienen, o sea, la cantidad de habilidades que han adquirido desde lo operativo, lo logístico, la gestión cultural, lo educativo y lo pedagógico, la generación de redes, tienen una capacidad tan grande que eso da respuesta en territorio, ¿no? Y por eso es que se pueden también como configurar y articular el trabajo en territorio. Eso es un poco sobre los referentes. Impecable. Le damos la palabra a Estela y luego a Rubén. Bueno, los felicito por esta exposición realmente muy clara, muy amplia. Muchísimas gracias por esta instancia. Una de las cosas que quisiera saber, y si tenemos posibilidad de una devolución, ya sea personal o desde REDAM, de todo esto que hemos escuchado, porque a mí me surgen infinidad de preguntas que sería imposible para hacer en este espacio. La otra pregunta que tengo, que sí es para este espacio porque es cortito el tema, es si la población objetivo sigue siendo la misma. O sea, por el tema de la capacidad económica de la persona y por el tema porque también a nosotros en el interior nos surge el problema territorial de las distancias y donde personas que perciben un poco más de dinero pero que no tienen acceso a ningún lugar donde pueda recibir información o capacitación para las TICs. Y la otra pregunta es, bueno, que el tema de no es una pregunta, más bien es una reflexión, que en realidad el tema de la tecnología no es un auge, sino un cambio total de paradigma de la sociedad, y por lo tanto las personas mayores necesitamos sobre todo que cada 5 años se renueva, digamos, una franja de personas mayores y que se van incluyendo cada vez más con algún conocimiento, pero que hay otras personas que a pesar de eso no están incluidas. Entonces, en el tema de la inclusión es necesario mirar eso. Gracias. Impecable. Le damos la palabra a Rubén. Rubén, ¿estás muteado? Ahora sí. Hola a todos y bueno, realmente ha sido muy interesante las exposiciones. Generalmente uno no, por lo menos en nuestra institución no manejamos en qué está el plan Ibirapitá en este momento, de manera que agradecemos la puesta al día de la realidad. Bueno, ustedes saben que UNITRES hace 38 años está dedicada a la educación para las personas mayores y hemos participado también del Plan Ibirapitá, hemos participado del apoyo al Plan Ibirapitá y los 2 últimos años nos han obligado a salir a la calle con la realidad virtual. O sea, en todo el periodo que suspendimos la actividad presencial, incluso ahora reanudamos una pequeña actividad presencial, pero el 80% de nuestras
de nuestros afiliados en este momento lo está haciendo por la realidad virtual, sea por Zoom o sea por WhatsApp. Bueno, con eso, en este periodo hemos adquirido experiencia de manejo de la temática y bueno, hará un mes y medio tuvimos una reunión con la presidencia del BPS y allí nos pusimos a disposición y lo extendemos a todos ustedes que están trabajando en el plan efectivamente. Estaba presente también, si no me equivoco, Alicia de Plan Ibirapitá en la reunión con el presidente. Y bueno, nosotros tenemos una cantidad de contenidos que es de nuestros talleres, es decir, hay que pensar que UNI3 tiene 500 talleres en todo el país, 100 solo en Montevideo. Esos talleres, muchos de ellos son grabados, de manera que es contenido que podemos ofrecerlo al plan, ya el presidente Odicio está en conocimiento de eso, de manera que bueno, nos ponemos a disposición para poder trabajar y bueno, lo transmitiré como integrante de UNI3 a la comisión directiva este interesante aporte que realizaron el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Diego, ¿tenías la palabra? Retomo. Perdón. Bueno, era un poco para dar respuesta, pero si querés, Vane, te doy pie. Porque quedó la pregunta anterior sin contestar ahí. Impecable. Quizás si querés, Diego, después complementás con la información. En realidad, en esto me había quedado la pregunta de esto, ¿no? De que quién puede acceder, ¿no? Y en realidad en la propuesta de Ibirapitá, ¿no? El global de la propuesta, como veíamos, está una parte que es el dispositivo, pero después está las propuestas pedagógicas, la aplicación para usuarios más 60, ¿no? Que la mencionamos, ¿no? La propuesta de acompañamiento y las actividades virtuales. En realidad, si pensamos en el dispositivo, sí, en el dispositivo tablet había un recorte de alguna forma a determinados usuarios, que eran, bueno, personas jubiladas que percibían un ingreso de 8 BPC o menos, ¿no? Y que no estuvieran en actividad. De alguna forma, para esa parte, ¿no? Sí estaba el recorte, y para lo otro, para las otras actividades o propuestas del plan, en realidad, es abierto a personas mayores, ¿no? Personas mayores de 60 años pueden acceder a la aplicación de Ibirapitá, que está disponible para dispositivos Android, pueden acceder al acompañamiento de los referentes, a la participación en los proyectos, y bueno, y en las propuestas virtuales que estamos generando nosotros ahora, ¿no? Entonces, un poco para dar respuesta a la consulta sobre el tema de el acceso a las propuestas del plan, ¿no? Por ahí, no sé si Diego querés complementar algo. Sí, me parecía como re interesante esto que traía Estela, sobre todo como los desafíos, ¿no? Ahora que en realidad nos parece que hace sentido el dar soporte a cualquier persona mayor con cualquier dispositivo, cómo eso repercute en las localidades, que era algo que mencionabas, y la dificultad como para el acceso a ello, y cómo la virtualidad viene a democratizar un poco el acceso a esas propuestas. En esto que decías de gente que quizás queda por el camino, en el paso a la virtualidad, también es un desafío que tenemos, y ahí somos conscientes de que la presencialidad también juega un rol muy importante. Estamos buscando y diseñando estrategias para poder alcanzar eso. Por ejemplo, con la generación de replicadores, de poder generar capacitaciones para gente que esté interesada en poder también desde su lugar
acompañar procesos de inclusión digital, y bueno, en el sentido como de seguir sumando gente que se quiera embanderar con la misma misión. Me parece que es súper importante, me parece súper interesante esto que planteabas también me surgen 1000 preguntas y dudas que quizá no da el tiempo, pero bueno, proponer también que desde el equipo técnico de Virapita estamos súper ávidos de generar instancias de intercambio. A nosotros es algo que nos viene muy bien, el intercambiar con otras percepciones, otros puntos de vista, otras preguntas para reformularnos. Como comentábamos con el premio INACAL, nuestro foco es la mejora continua, entonces el revisar constantemente y ser interpelados también para nosotros es importante, y ahí la voz de ustedes es un aporte genial. Así que bueno, quedamos a total disposición de poder generar otros espacios de intercambio. Y después me queda en el tintero María del Rosario, que había preguntado algunas cuestiones de datos. Comentar que en la página de Virapita están colgadas todas las encuestas de uso, y también tienen segmentos por población, por género, que pueden dar un poco de respuesta a la pregunta. Excelente. Bueno, si les parece, vamos dándole cierre a la actividad, agradeciéndole a los y las expositoras. Realmente sumamente interesantes y abarcaron diferentes aristas de lo que es el plan. A su vez también agradecer la participación de todos y todas como asistentes en esta actividad, sobre una política como el Plan Ibirapitá, que es muy relevante, y que también es muy destacable, algo que ya enfatizaron en las diferentes exposiciones, y es que se promueve a nivel nacional la inclusión digital de las personas mayores con el fin de mejorar la inclusión social. Así como también la participación, la equidad, cuestiones que desde el INMAYORES también son consideradas sumamente importantes, y por la que sin duda se trabaja en lo que es el marco de un objetivo que es garantizar el ejercicio de derechos de las personas mayores y contribuir a su plena inclusión en la sociedad. Como ya comentamos al inicio de esta actividad, la capacitación forma parte de un ciclo de capacitaciones virtuales que es organizado por INMAYORES y que se viene desarrollando y se continuará desarrollando durante este año. Bueno, esperemos que les haya resultado una instancia enriquecedora y les agradecemos realmente que hayan participado. Y agrego que acá Vanessa está pasando por el chat el mail para cualquier contacto que quieran realizar. Contacto de Ibirapita. Bien, para terminar vamos a pasar un corto para despedirnos. Muchas gracias. Hoy, la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre, y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo adentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre, y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.